Trabajar en el turno nocturno nunca me había parecido una mala idea. Menos gente, menos ruido, más tranquilidad. O al menos eso pensaba hasta aquella noche, la última que trabajé como guardia de seguridad en un hospital abandonado. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La instalación había cerrado hacía años, pero aún pertenecía al gobierno y, por alguna razón, necesitaban que alguien la vigilara. Un hospital olvidado en el que nadie entraba, alejado de la ciudad, con pasillos oscuros y un hedor a humedad y medicamentos rancios. Al llegar, pasé lista en el pequeño cuarto de seguridad donde revisábamos las cámaras. Como siempre, la mayoría estaban dañadas o cubiertas por el polvo. Solo dos funcionaban bien, una en el vestíbulo principal y otra en un pasillo del tercer piso, donde aún quedaban algunas camillas oxidadas. Llevaba mi linterna y un viejo radiotransmisor. A mi lado, el único otro guardia en servicio, Marcos, un hombre callado que había trabajado ahí más tiempo que yo. Antes de salir a hacer la primera ronda, me miró con seriedad. «No subas al cuarto piso». «¿Por qué?», pregunté, sin tomarlo en serio. «Solo no lo hagas». No insistí. Pensé que solo intentaba asustarme, así que me limité a recorrer los pisos inferiores. Pero algo no se sentía bien. El hospital parecía absorber la luz. Mi linterna iluminaba poco y el eco de mis pasos rebotaba por los pasillos vacíos. A veces, el viento hacía que las puertas chirriaran y, en más de una ocasión, escuché lo que parecían susurros. Me convencí de que era mi imaginación, hasta que miré una de las cámaras en mi radio. Había algo moviéndose en el tercer piso. Una sombra cruzó lentamente el pasillo, justo donde estaban las camillas oxidadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Respiré hondo y decidí subir. Tal vez un vagabundo había entrado. Debía revisarlo. Al llegar al tercer piso, el ambiente cambió por completo. El aire estaba pesado, como si alguien estuviera respirando en mi oído. Avancé con cautela, sintiendo el crujir del suelo bajo mis botas. De pronto, un sonido me heló la sangre. Algo metálico raspaba el piso, como si arrastraran una camilla. Apunté con la linterna, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido no se detuvo. «¿Hola?», pregunté, mi voz sonaba frágil, extraña. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Entonces, lo vi. Una de las camillas estaba moviéndose sola. Lentamente, chirriando contra el suelo. Retrocedí, sintiendo como el miedo me invadía. Pero antes de poder reaccionar, escuché algo aún peor, una risa, suave, ahogada, como si alguien intentara contenerla. El sonido venía del cuarto piso. Contra todo instinto, subí las escaleras. Quería demostrarme a mí mismo que no era nada, que mi mente jugaba conmigo. Pero cuando llegué al pasillo, lo supe, no estaba solo. Había una figura en el fondo, de pie, quieta. Era un hombre delgado, con la piel pálida, casi transparente. No tenía ojos, solo cuencas oscuras, y su boca estaba demasiado abierta, como si hubiera gritado durante años. Quise correr, pero mi cuerpo no respondió. Entonces, él se movió. No caminó, no corrió. Simplemente apareció frente a mí, como si el espacio entre nosotros no existiera. Un susurro salió de su garganta. «No debiste subir». No recuerdo cómo bajé las escaleras. Solo sé que cuando llegué al cuarto de seguridad, Marcos ya no estaba. La radio crujía con estática y las cámaras. En todas las pantallas se veía el mismo rostro, el del hombre sin ojos. Salí corriendo del hospital, sin mirar atrás. Cuando intenté renunciar al día siguiente, me dijeron algo que jamás olvidaré. «¿Marcos? No hay ningún Marcos en el hospital. Estás solo en el turno nocturno». Desde entonces, no he vuelto a trabajar de noche. Pero a veces, en mis sueños, aún escucho la risa en los pasillos. Y sé que él sigue ahí, esperando a que alguien más suba al cuarto piso. Nunca regresé al hospital. O eso intenté. Después de esa noche, busqué otro trabajo. Dejé de hacer turnos nocturnos y evité pasar siquiera cerca del edificio. Pero algo cambió en mí. No podía dormir bien.
En mis sueños, el hospital aún estaba ahí, esperándome. Lo peor eran las apariciones. Al principio, solo eran sombras en mi visión periférica. Destellos oscuros que desaparecían cuando volteaba. Luego, empecé a ver cosas más claras, reflejos en los espejos que no deberían estar ahí, figuras paradas al otro lado de la calle, mirándome sin moverse. Pero lo peor fue cuando escuché la voz. Una noche, en mi apartamento, la televisión se encendió sola. La pantalla mostraba estática, y en medio de aquel ruido blanco, entre los chasquidos y distorsiones, escuché un susurro. «Vuelve». Me congelé. Sabía de dónde venía esa voz. Era él. Por días intenté ignorarlo, pero la presión en mi pecho crecía. Mi mente me jugaba en contra. Si cerraba los ojos, veía el pasillo del hospital. Si dormía, volvía a estar allí. No tenía opción. Tenía que volver. Esa misma noche, conduje hasta el hospital. El edificio seguía igual de abandonado, su silueta oscura contra el cielo nublado. Entré por la puerta principal, que sorprendentemente no estaba cerrada. El aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. Avancé con mi linterna, tratando de ignorar el eco de mis propios pasos. Pero apenas llegué al tercer piso, algo me hizo detenerme. El sonido de la camilla arrastrándose. Estaba exactamente igual que la última vez. Pero esta vez, no estaba solo. Sentí una presencia a mi espalda. Un susurro frío rozó mi oído. «Sube». El miedo me paralizó, pero mis pies comenzaron a moverse por sí solos. Un paso. Otro. Y antes de darme cuenta, estaba en el cuarto piso. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. El pasillo estaba oscuro, pero en el fondo, una puerta estaba entreabierta. Una luz parpadeante iluminaba el interior. Algo me obligaba a entrar. Dentro, había una camilla cubierta con una sábana blanca. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. Con las manos temblorosas, levanté la sábana. Y vi su rostro. Era yo. Mi cuerpo estaba ahí, pálido, sin vida, con los ojos abiertos en un grito eterno. Sentí un tirón en mi pecho, un vértigo aterrador. Entonces, una mano fría se apoyó en mi hombro. Y la voz susurró en mi oído. «Ahora lo entiendes». El frío de esa mano sobre mi hombro era antinatural, como si me estuvieran tocando con un trozo de hielo directamente sobre la piel. Mi garganta se cerró, mi mente gritaba que corriera, pero mis pies estaban anclados al suelo. Me obligué a mirar a la figura detrás de mí. Era él. Pero algo había cambiado. Su rostro ya no era el del hombre sin ojos, ahora, su piel, su expresión, era la mía. Estaba mirándome a mí mismo. Su boca se torció en una sonrisa inhumana mientras susurraba. «Tú ya estás muerto». Mi visión se nubló. Un zumbido agudo llenó mis oídos, y de repente, todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba acostado en la camilla. No podía moverme. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Encima de mí, vi rostros, médicos con mascarillas antiguas, de esas que usaban hace décadas. Sus ojos eran pozos oscuros. Estaban murmurando algo, un cántico repetitivo en un idioma que no entendía. Uno de ellos alzó un bisturí y lo acercó lentamente a mi pecho. Mi corazón latía frenéticamente, pero mi cuerpo no respondía. El bisturí tocó mi piel y sentí el filo desgarrando mi carne, un dolor ardiente, profundo. Quería despertar, escapar de ahí, pero en ese momento, me di cuenta de la verdad. Esto no era un sueño. La luz parpadeó violentamente. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Los médicos se desvanecieron como humo. Y entonces, volví a estar de pie en el pasillo. Corrí. No pensé en nada más, solo corrí. Bajé las escaleras de dos en dos, sintiendo que algo me seguía de cerca. El aire detrás de mí se tornó gélido, cada paso se volvía más pesado, como si el hospital intentara retenerme. Cuando llegué a la puerta de salida, un golpe seco me lanzó contra la pared. Mi cabeza chocó con el concreto, y la visión se me nubló por un segundo. Intenté ponerme de pie,
pero una mano invisible me sujetó del cuello y me arrastró de regreso al interior. Vi las luces del pasillo distorsionarse, como si estuviera siendo absorbido por un túnel sin fin. Y entonces, apareció frente a mí mi reflejo. Pero ya no estaba en el hospital. Estaba en mi apartamento. Mi reflejo me miraba a través del espejo del baño, pero algo estaba mal. No se movía al mismo tiempo que yo. Sonrió con una mueca macabra y dijo con mi propia voz: ya no eres tú. Ahora, yo soy tú. El reflejo en el espejo no era mío. O al menos, no del todo. Se parecía a mí, sí, pero había algo roto en él. Su piel era más pálida, como si la sangre no corriera por sus venas. Sus ojos eran más hundidos, con sombras profundas como si llevara siglos sin dormir. Pero lo peor era su sonrisa, esa mueca torcida que nunca había visto en mi propio rostro. Intenté moverme, levantar la mano, parpadear. Pero él no me imitó. No era un reflejo. Era algo más. Ya no eres tú. Ahora, yo soy tú. Repitió con mi voz. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿Qué eres? Logré preguntar, sintiendo un temblor en mi voz. Su sonrisa se ensanchó. Soy lo que quedó cuando te fuiste. Soy lo que trajiste del hospital. Tú huiste, pero yo me quedé. Y ahora, este cuerpo es mío. No podía moverme. El aire en el cuarto se volvió espeso, como si algo invisible me apretara los pulmones. Mi reflejo dio un paso al frente, pero él no estaba dentro del espejo. Estaba aquí, conmigo. Retrocedí hasta tropezar con el lavabo. Mi respiración era un caos. Esto no es real, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero él solo inclinó la cabeza. ¿No es real? Entonces dime, ¿por qué no recuerdas cómo saliste del hospital? Mi mente se detuvo. Traté de recordar. Recordaba el hospital, la mano fría en mi hombro, la voz que me dijo que ya estaba muerto, el reflejo en la camilla. Pero después de eso, nada. No recordaba haber salido del hospital. No recordaba haber manejado hasta casa. De hecho, ni siquiera recordaba si hoy era de día o de noche. El reflejo vio mi expresión de horror y sonrió aún más. Ahora lo entiendes. Entonces, la luz se apagó. El cuarto de baño quedó sumido en una oscuridad absoluta. Y en medio de la negrura, escuché su respiración, justo detrás de mí. Me desperté en mi cama, jadeando, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. El mismo número cada noche. Corrí al baño y encendí la luz. Mi reflejo estaba ahí. Normal. Pero no me sentía normal. Algo estaba mal. Intenté recordar qué había hecho ese día. Intenté recordar si había hablado con alguien, si había salido de casa, si siquiera había comido algo. Nada. Mi mente estaba vacía. Como si todo lo que hubiera existido antes de este momento fuera un sueño. Mi teléfono estaba sobre la mesa de noche. Lo revisé con manos temblorosas. 0 llamadas. 0 mensajes. 0 registros de actividad. Como si en los últimos días, yo no hubiera existido. La sombra en el espejo me había reemplazado. O peor aún, tal vez yo era la sombra ahora. El miedo me carcomía. Mi reflejo parecía normal, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Quién definía que era normal? Algo estaba mal, lo sabía. El vacío en mi mente, la sensación de no pertenecer a mi propio cuerpo, la certeza de que yo no había salido del hospital. Y entonces, lo vi. Apenas un segundo, un destello en el espejo. Detrás de mí, en la penumbra del pasillo, algo se movió. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta. Nada. Solo la puerta entreabierta de mi habitación y el corredor oscuro más allá. Pero lo sentía. El aire estaba más frío. Una presencia invisible se aferraba a mi piel como un manto de sombras. Y entonces, sonó. Un golpe seco contra la puerta de entrada. Dudé por un segundo. ¿Debía abrir? Mi cuerpo actuó antes de que pudiera decidirlo. Avancé por el pasillo con los pies descalzos contra el suelo helado. La casa estaba en silencio,
como si contuviera la respiración conmigo. Otro golpe. Pero esta vez, no fue en la puerta. Fue en la ventana. Y entonces, lo escuché. Un susurro del otro lado del vidrio. «Déjame entrar». Mi piel se erizó. No abrí. No podía. Porque reconocí la voz. Era la mía. Me alejé de la ventana sin mirar. Sabía que si lo hacía, vería algo que no debía ver. Corrí de regreso al baño y cerré la puerta con seguro. Mi respiración era un torbellino de miedo. Volví a mirar el espejo. Y ahí estaba otra vez. Pero esta vez, mi reflejo no se movía conmigo. Me observaba con una calma inquietante. «No puedes huir de ti mismo», susurró. Mis piernas temblaban. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz quebrada. Mi reflejo inclinó la cabeza. «No es lo que quiero de ti, es lo que ya hice contigo». La luz parpadeó. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en mi casa. Estaba en el hospital. Las paredes agrietadas, el olor a humedad y muerte, la penumbra absoluta. Estaba de vuelta en el pasillo del cuarto piso. No. No podía ser. Yo había escapado. Corrí hacia la salida, pero las escaleras no estaban. Solo había un pasillo interminable, oscuro y asfixiante. Los murmullos comenzaron a crecer a mi alrededor. Voces susurrando mi nombre, riendo suavemente, llorando. Y entonces, al fondo del pasillo, lo vi. A él. El hombre sin ojos. Pero esta vez, no estaba inmóvil. Venía hacia mí. Rápido. Más rápido. No tenía tiempo de correr. Grité. La oscuridad me tragó. Me desperté. En la camilla del hospital. Mis muñecas y tobillos estaban atados con correas de cuero. Sobre mí, luces frías de quirófano parpadeaban. Y a mi alrededor, los mismos médicos sin rostro de mi pesadilla anterior me observaban. Pero esta vez, uno de ellos habló. «El procedimiento aún no está completo». No podía moverme. No podía gritar. Y entonces, el bisturí bajó. El filo se hundió en mi piel. El dolor fue insoportable. Mi visión se oscureció. Y lo último que vi antes de desmayarme fue mi reflejo, sonriendo, desde el otro lado del cristal. El bisturí rasgó mi carne. Pude sentir cada centímetro de mi piel abrirse, el ardor punzante extendiéndose por mi pecho. Intenté gritar, pero mi boca no se movió. Mis labios estaban cosidos, cerrados con un hilo oscuro y áspero. Los médicos sin rostro me observaban, inclinando la cabeza como si estudiaran mi sufrimiento. No era un sueño. Era real. Quería moverme, escapar de esa camilla, pero las correas me mantenían inmóvil. Sentía mi sangre caliente deslizarse por mi costado, empapando la tela bajo mi cuerpo. El médico con el bisturí se inclinó hacia mí, susurrando en un tono frío, sin emoción. «Aún no eres perfecto». Sus manos hundieron más el bisturí. Mi visión comenzó a desvanecerse. Negro. Oscuridad total. Y de pronto, abrí los ojos. Mi cama. Mi habitación. Me incorporé de golpe, mi pecho ardiendo. Tiré de mi camisa con desesperación y toqué mi piel. No había heridas. No había sangre. Pero el dolor seguía ahí. Respiré hondo, tratando de calmarme. Fue una pesadilla, solo una pesadilla. Miré el reloj. 3:33 de la mañana. Mi cuerpo se congeló. No. Otra vez no. Miré la puerta del baño. Estaba abierta. El espejo dentro reflejaba la oscuridad de la habitación. Y entonces, lo vi. Mi reflejo. Pero él no estaba acostado. Él estaba de pie, sonriendo. Mis pulmones se quedaron sin aire. No era posible. Parpadeé, y ahora él estaba más cerca. Parpadeé de nuevo, y su rostro estaba pegado al vidrio del espejo. Sonreía. Y en un susurro, dijo: «Bienvenido de vuelta». Me levanté de golpe, tropezando con las sábanas. Corrí hasta el baño y agarré el espejo con ambas manos. «¿Qué eres?», grité,
mi voz temblando de terror. Mi reflejo inclinó la cabeza, burlón. ¿Aún no lo entiendes? Sus ojos, mis ojos, se oscurecieron hasta volverse completamente negros. Tú nunca escapaste del hospital. Mi corazón se detuvo. No, no, eso no es cierto. Mira. El reflejo levantó una mano y señaló algo detrás de mí. No quería voltear. Sabía que no debía voltear. Pero lo hice. Y ahí estaba. El hospital. Ya no estaba en mi habitación. Estaba de pie en medio del pasillo del cuarto piso. La pintura descascarada, el olor rancio, la oscuridad infinita. Las luces parpadeaban erráticamente, proyectando sombras deformes en las paredes. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. No. Corrí por el pasillo, buscando una salida. Pero todo era idéntico. Cada puerta, cada pared. No había salida. Solo más pasillo. Y entonces, un sonido detrás de mí. El chirrido de ruedas. El sonido de una camilla moviéndose lentamente. Mi respiración se cortó. No quería voltear. Pero lo hice. Y lo vi. El hombre sin ojos, empujando la camilla. Sobre la camilla, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Un cuerpo delgado. Un cuerpo que conocía demasiado bien. Mi cuerpo. No. No podía ser real. Mis piernas temblaban. Quería correr, pero estaba paralizado. El hombre sin ojos se detuvo. Lentamente, levantó una mano y tomó la sábana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Tiró de la tela. La sábana cayó al suelo. Y lo vi. Era yo. Pálido, sin vida. Ojos abiertos en una mirada vacía. Mi reflejo estaba sobre la camilla. Mi reflejo sonreía. Y entonces, el cuerpo en la camilla susurró. Te dije que no escapaste. La oscuridad me tragó. Me desperté. Mi cama. Mi habitación. 3:33 de la mañana. Mi garganta se cerró. No. No otra vez. Pero esta vez, algo era diferente. Las paredes se sentían falsas. Tocaba la madera, el suelo, todo era extraño. Como si mi habitación no fuera realmente mi habitación. Como si fuera una réplica. Mi estómago se revolvió. Corrí hasta la ventana y la abrí de golpe. Esperaba ver la calle, los autos, la ciudad. Pero no. Solo había oscuridad. Un vacío infinito. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Y entonces, alguien tocó a mi puerta. Un golpe. 2. 3. Me giré lentamente, sintiendo que mi cuerpo se volvía de piedra. No quería abrir. No debía abrir. Pero la puerta se abrió sola. Y al otro lado, mi reflejo. Sonrió, mostrando dientes demasiado blancos. Es hora de regresar. La luz parpadeó. Y todo se volvió negro. La oscuridad me tragó de nuevo. No había sonido. No había luz. Solo el vacío absoluto. No sabía cuánto tiempo pasé flotando en esa negrura infinita. Podrían haber sido minutos o siglos. Mi mente no podía procesarlo. Solo sabía una cosa. No podía seguir así. Y entonces, la luz regresó. Abrí los ojos. Mi cama. Mi habitación. 3:33 de la mañana. El mismo bucle. Pero esta vez, algo había cambiado. Me senté en la cama, con la respiración entrecortada. Miré el espejo del baño, nada. No había reflejo. Mi piel se erizó. Algo andaba mal. Me levanté lentamente y caminé hasta el baño. Miré el espejo, esperando que en cualquier momento mi reflejo apareciera de golpe, con su sonrisa perturbadora. Pero el vidrio solo mostraba mi habitación vacía. Hasta que parpadeé. Y mi reflejo estaba de espaldas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No se movía, no respiraba. Solo estaba ahí, de espaldas a mí, como si no me reconociera. No, no más, murmuré, sintiendo que el pánico subía por mi garganta.
Mi reflejo se estremeció, como si hubiera escuchado. Lentamente, empezó a girar la cabeza, demasiado lento, demasiado antinatural. Y cuando sus ojos encontraron los míos, supe la verdad. No eran los mismos ojos. No era yo. Era él. El hombre sin ojos. Su boca se torció en una sonrisa antinatural, y su voz salió ronca, deformada. Es hora de despertar. El espejo se resquebrajó. Caí. El aire me golpeó el rostro con violencia. Mi cuerpo atravesó el vacío y, de repente, sentí el impacto contra una superficie fría. Las luces blancas me cegaron. Un pitido constante perforó mis oídos. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba entumecido. Voces a mi alrededor. Murmullos. Sombras moviéndose sobre mí. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar la vista. Estaba en una camilla. La luz del quirófano me golpeaba los ojos. «Está despertando», dijo una voz. Intenté hablar, pero un tubo en mi garganta me lo impedía. Los rostros a mi alrededor no eran médicos sin rostro. Eran doctores reales. Humanos. Confusión. Miedo. Un hombre con bata blanca se acercó y me miró con seriedad. «Tranquilo. Has estado en coma durante 3 semanas». Mi mente tardó en procesar esas palabras. Sufriste un accidente en el hospital. Te encontraron inconsciente en el pasillo del 4º piso. Dijiste cosas extrañas antes de colapsar. Mi cuerpo temblaba. Intentamos despertarte antes, pero cada vez que lo hacíamos, gritabas cosas sobre el reflejo y el turno nocturno. Mis pulmones luchaban por tomar aire. ¿Había sido un sueño? ¿Había sido real? Entonces, el doctor frunció el ceño. ¿Pero hay algo extraño? Mi corazón se detuvo. El doctor tomó una tablet y me mostró la pantalla. Era una grabación. Cámaras de seguridad. La imagen mostraba a un hombre corriendo por el pasillo del hospital, desesperado, mirando a todas partes como si algo lo persiguiera. Era yo. Pero entonces, el video avanzó. Y en la siguiente toma, yo ya no estaba solo. Una figura idéntica a mí lo seguía de cerca. Mismo uniforme. Mismos movimientos. 2 versiones de mí mismo corriendo por el pasillo. Hasta que uno de ellos simplemente desapareció. El doctor me miró con seriedad. Los paramédicos solo encontraron a uno de ustedes. Mi piel se enfrió. Un eco de risa resonó en mi mente. Miré el espejo en la pared del quirófano. Mi reflejo me devolvió la mirada. Pero no sonreía. ¿Por qué esta vez? Yo estaba atrapado dentro. La risa en mi cabeza seguía resonando. El doctor estaba mirando la grabación, mientras yo observaba mi reflejo, parado en la esquina del quirófano. Algo estaba profundamente mal, y aunque mi cuerpo permanecía inmóvil, mi mente gritaba. ¿Estaba despierto? ¿O era parte del sueño que nunca dejaba de repetirse? Mi corazón latía de forma errática, y el dolor en mi pecho crecía al recordar la figura que me había seguido en el pasillo del hospital. El reflejo. Ese ser que había comenzado a mirarme con una sonrisa torcida, con los ojos vacíos y profundos. ¿No era real, o sí? La duda me devoraba. Si todo esto era un sueño, ¿quién se aseguraba de que este ciclo no continuara? El doctor, ajeno a mis pensamientos, volvió a la pantalla de la tablet. Estaba buscando algo más en los registros, algo que justificara la extraña desaparición de mi doble en la grabación. Pero algo en él parecía desmoronarse, como si estuviera sintiendo la misma inquietud que yo. ¿Doctor? Mi voz sonó extraña, débil, como si estuviera hablando desde una distancia infinita. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando? El doctor giró lentamente, el sudor perlaba su frente. Algo en sus ojos se había apagado, como si una parte de él ya hubiera sido absorbida por la misma oscuridad que me rodeaba. Esto no tiene sentido, dijo en un susurro, mientras sus ojos se fijaban en la pantalla, pero de forma vacía, como si ya no estuviera viendo lo que nosotros estábamos viendo. La grabación continuaba, mostrando mi figura corriendo por los pasillos del hospital, pero ahora había algo que no encajaba. Un nuevo reflejo apareció en la imagen,
una sombra más que se deslizaba detrás de mi cuerpo en cada movimiento. Como si alguien estuviera observando mi reflejo desde dentro de la pantalla, como si alguien más estuviera tomando el control. De repente, el video se cortó. ¿Qué está pasando?, grité, con el terror ahogándome. Y en ese momento, una sensación profunda me recorrió de nuevo, la misma presencia, la misma sombra de antes. Ya no era solo la imagen en el espejo. Era yo mismo, pero no lo era. Algo más había tomado mi lugar, había oscurecido mi alma. Mi cuerpo se tensó. La piel en mi cuello se erizó. Me giré rápidamente hacia el espejo en la pared. Y allí estaba. No era yo. Era él. Era la versión del reflejo, pero no solo en el espejo. Estaba ahí, en el quirófano, de pie frente a mí, observándome. ¿Recuerdas lo que te dije?, susurró con mi voz, pero mucho más profunda, más retumbante, como si fuera un eco distorsionado de mi ser. El doctor no dijo nada. Solo se quedó allí, paralizado, observando cómo mi reflejo se desvanecía y luego volvía a aparecer, esta vez en la pared, en las luces del techo, en las ventanas. Ya no era un reflejo estático. Ahora se movía, se expandía. Yo me retrocedí, mi mente colapsando. Este es el final. La voz resonó a través de la habitación, deformada y aterradora, mientras los monitores comenzaron a emitir pitidos incontrolables, las luces parpadeaban violentamente. Mi respiración era frenética, y el terror me alcanzaba, aplastando mis sentidos. ¿Qué pasaba si esta vez no despertaba? ¿Qué pasaba si esto no era un ciclo más? No podía escapar de él. El reflejo se había adueñado de mi vida, y ahora, iba a tomarlo todo. En un último esfuerzo por entender lo que ocurría, miré mi muñeca. El reloj, aquella maldita hora. 3:33 de la mañana. Pero no solo eso. En el borde de mi muñeca había algo que nunca había visto antes, una pequeña grieta, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a fracturarse. La grieta se expandió lentamente, revelando una oscuridad detrás de mi piel, algo podrido, algo maligno. La grieta se extendió más y más, hasta que se rompió, y de repente, sentí una presión indescriptible sobre mi pecho. ¿Qué me has hecho?, grité, pero la voz que salió de mi garganta no fue la mía. La sombra se acercó a mí, el reflejo tomando control de mi cuerpo, como una serpiente enroscándose, invadiendo mi alma. La habitación comenzó a desvanecerse, las paredes se desmoronaban y el techo se caía. Todo desaparecía. Solo quedaba el vacío. El eterno ciclo.